Dicen que cada objeto guarda la energía de quien lo poseyó y que a veces, cuando compramos algo de segunda mano, no solo nos llevamos una ganga, sino también un pedazo de su historia. Pues es una entidad que al final lo que quiere es quedarse con esa familia. O sea, la siguiente a la que va a intentar asesinar va a ser a su madre. Desde muebles heredados hasta juguetes, espejos o ropas cargadas de misterio. Hay quienes aseguran que detrás de estas compras aparentemente inofensivas se esconden presencias, recuerdos e incluso maldiciones. Hay casos, incluso documentados, de personas que exhuman un cadáver, le quitan esta prenda que traía puesta y se la ponen a una persona viva. Hoy vamos a adentrarnos en estos relatos inquietantes donde lo barato sale caro, pero en lo paranormal. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un capítulo con todos ustedes. Hoy, familia, les traemos un tema que muchas personas nos sugirieron tanto en comentarios como en el correo. La verdad, dejamos que se acumularan algunas historias para extraer las más fuertes. Y es que todo mundo, cuando hemos comprado algo que ya estuvo en manos de alguien, nos hemos preguntado, ¿quién fue la persona? ¿Quién fue el dueño de esta prenda o de este objeto antes de que llegue a mis manos? Y después de que esto llega, extrañamente suceden cosas que no tienen explicación, situaciones que van más allá de la casualidad y que para algunas personas puede ser el principio incluso de una tragedia. Para hablar de este tema, me complace presentarles a una persona que estoy seguro que ya todos ustedes conocen y que de verdad nos honra mucho con su visita. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder compartir el día de hoy aquí contigo, con todo tu equipo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Para la gente que te está conociendo por primera vez, me gustaría que por favor te presentes. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Redes sociales? Ok, yo soy Dianita, también conocida como Secreto de Bruja. Me dedico a compartir pequeños tips mágicos para hacer en casa. Hago música mágica y bueno, por ahí una que otra limpia todavía. Ok. ¿Por qué todavía? ¿Estás como dejando de practicar también esto? No, es que el tiempo. Ok. El tiempo no te permite a veces hacer todo. Ajá. ¿No? Y bueno, yo antes de estar en redes sociales, llevo 2 años en esto apenas, yo me dedicaba a hacer limpias. Uh-huh. Y pues de ahí viví tantas cosas, aprendí tanto, pero pues obviamente ya después empiezo redes sociales, consultando gente, trabajando de una manera diferente, pues ya el tiempo ya no me daba para ir a hacer trabajo de campo. Pero fíjate que aún así es algo bien fascinante, bien interesante, las experiencias que encuentras con las personas comunes. Y a mí, por ejemplo, luego me dicen, Paco, las historias más fuertes, digo, las historias más fuertes vienen de la gente común. Porque hay un dicho muy popular y es, todos tenemos algo que contar. Y el tema de esta noche se me hace muy interesante porque hay tantas historias que se están viviendo allá afuera con este tema que engloba el comprar desde un pantalón, una camisa, un vehículo, algo se me hace tan interesante. Y antes de empezar, me gustaría por favor invitar a toda la familia del podcast, a todos los del auditorio, para que se suscriban. Si no están suscritos, activen las notificaciones, nos siguen en redes sociales al igual que a Diana y
recordarles que Diana ha reservado algo fuerte, algo prohibido que no va a estar aquí. Para los que quieran saber, los esperamos en nuestra plataforma web, que es www.podcastextranormal.com.mx. Diana, nada más para que la gente más o menos sepa qué cosas nos vas a compartir allá. Voy a contarles parte de mi trabajo de campo. Ok. Lo que yo hacía y cómo fue, porque esto me lo han criticado mucho, que yo decidí quedarme con las entidades que molestaban a las demás personas. Wow. O sea, no me lo imagino, pero en un momento más vamos a escucharlo. Amiga, ¿qué opinas del tema de que vamos a hablar? Sabiendo que, digo, obviamente todos en algún momento hemos hecho esto de, ¿sabes qué? No me alcanza y necesito esto, un pantalón, un par de zapatos, una camisa. Y es algo que yo creo que es muy normal, pero que muchas personas dentro del mundo de la magia les ven un lado B que personas comunes pues no vemos o no dimensionamos. ¿Tú qué opinas de eso? Todo en este mundo tiene energía y energía propia. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando con algo convives mucho tiempo? Tu energía se fusiona con la energía de ciertos, quizá cosas físicas, ropa, muebles, con las casas. O sea... Hay casas que incluso hasta tienen como aromas distintos, ¿no? Y sentires distintos. Ajá. Porque, bueno, yo soy de la idea de que las casas tienen... Pues vaya, tienen vida. Ok. O sea, para mí sí es muy importante hablar de estos temas porque te voy a decir algo. Sobre todo aquí en México, digo, yo sé que aquí nos ven en todo el mundo, pero en México se practica mucho todo lo de segunda mano. Sí. Y no solamente porque quizá a veces no nos alcance, sino también por gusto. Actualmente, ¿cuántas influencers no vemos que hacen esto famoso de abrir los bazarcitos? Ah, claro. De ropa usada. Sí. Pero nadie sabe que muchas veces la paca, las chacharitas, fueron de personas que ya están, bueno, que ya trascendieron. Justamente eso que dices es uno de los datos que yo estoy investigando, datos reales, y quiero decirlo. Muy seguramente la prenda que tú tienes, y si es comprada obviamente de segunda mano, perteneció a una persona que ya está muerta. Una persona, sobre todo esta información que obtengo viene precisamente de personas que estuvieron o en asilos, albergues, personas, o sea, su ropa es donada y pues obviamente llegan a ciertos lugares, la lavan, les ponen un montón de suavizantes de telas y se publica y se vende prácticamente. ¿Por qué? Porque algunas prendas están completas. Digo, yo como una persona que lo hice, y justamente en mi caso sí fue de no me alcanza. O sea, y lo digo abiertamente, no me alcanza y necesitaba yo un pantalón hasta para una entrevista de trabajo. Y vas a una tienda y pues, te cuesta tanto, ¿no? Pues acá me lo venden en 50 pesos. 50 pesos para la gente que no es de México viene siendo alrededor de $2, $2.50. Dices, pues sí, mejor más rápido, lavadita y para la casa, ¿no? Como dicen por ahí. Pero justamente pasan situaciones que no se saben. Y quiero nada más darte así nada más rapidito para que la gente sepa. Por ejemplo, la mayoría de estas prendas estuvieron, obviamente ya lo dije, con alguien que ya trascendió. Incluso una persona se hizo viral en redes sociales porque cuando compra su prenda, pues mete la mano en el bolsillo y encuentra como un papelito. No sabía qué era, pero tenía un nombre y tenía por ahí algunas cosillas. Investigando se da cuenta de que es una marca que ocupa la CEMEFO aquí en México para identificar a un cadáver. Tenemos testimonios también de personas que solamente nos compartieron su testimonio, que, por ejemplo, tenemos el de un chico que se llama Víctor, que nos menciona
Yo lo que ocupaba era una chaqueta, una sudadera negra. La compró, le gustó, se la lleva a su casa, la lava, obviamente. Pero el momento de lavarla, dice que empezó como a desprender, el agua se empezó a teñir, pero no de tinta negra, de rojo. De sangre. De sangre. Y olía, dice, empezó a apestar como a hierro, como a metal. Y dice, mi mamá me dijo, bota eso. Y él no se había dado cuenta hasta que mojó la prenda. Y situaciones así, o sea, ¿te imaginas? Fíjate que quizá las donaciones que hace la gente del guardarropa no me preocuparía tanto. Me preocuparía más si hablamos de ropa. Uh-huh. La ropa con la que trascendió una persona. Claro. Eso me preocuparía más, porque ¿cómo vas a usar eso que pues de alguna manera ya esa energía tuvo un tránsito para otro punto donde no sabemos si para la persona fue fácil o difícil? Uh-huh. ¿No? Hablando de semefos, no sé si tú habías escuchado, pero yo tengo una amiga que es forense y ella decía, a todos los que llegan aquí, desde el momento en el que cruzan la puerta, hay que tratarlos bien, porque no sabes con quién puedes estar tratando. Exactamente. Imagínate que tú dijiste ocupar la ropa con la que una persona pierda la vida. ¿Qué pensarías si te digo que hay casos, incluso documentados, de personas que exhuman un cadáver, le quitan esta prenda que traía puesta y se la ponen a una persona viva? Fíjate, ahorita me estoy acordando de algo que no tenía yo planeado hablar en este episodio, pero yo reviso el correo electrónico, la gente me comparte sus historias y los invito a que lo hagan, que es extranormalpodcast@gmail.com, todo juntito, mándame tu historia. Hay una persona que me escribe su historia, es de Puebla, de una parte muy específica de Puebla, que es un pueblo, y me dice que hay una cosa bien loca porque desde su bisabuela, cuando mueren, los entierran o las entierran con un vestido de novia. Pero cuando una mujer, la primera mujer de la familia, se va a casar, no sé por qué, no me lo preguntes, no tengo ni la menor idea, pero cuando la primera mujer de la familia se va a casar, exhuman el cuerpo, le quitan la prenda y esa como que la mandan a la tintorería o algo así y la usa la novia. No sé por qué. Y la chica, o sea, es que es una historia que yo leí, que ya tiene mucho tiempo que me la mandan. Me dice, es que yo me voy a casar y el problema dice es que yo no lo quiero usar, pero mi mamá me dijo que yo la use. Y a la verdad ya es un traje muy viejo, ya está muy feo, es un vestido muy feo, que todo el tiempo, cada 2-3 años, se está prácticamente mandando a lavar a la tintorería. Pero ella recuerdo mucho eso, porque es de las cosas que yo le digo, es que como por qué, ¿no? Pues, a mí me hubiera gustado saber si la relación de la cabeza de la primera que usó ese vestido fue buena. Claro. Porque quizás es por eso. Acuérdate que cuando alguien usa, sobre todo los vestidos de novia, uh-huh, si te regalan o usas un vestido de novia que no es nuevo, da por hecho que tu relación va a ser como la de la persona que es dueña de ese vestido. Ajá, es como si te diera esta herencia, ¿no? Así es, te hereda su relación. Okay. Prácticamente. Fíjate, qué bueno que tocamos ese punto, Diana, porque yo te quiero contar una historia y quiero que me des tu punto de vista. Esto ocurre en Tlaxcala en el 2008. Lo comparte una chica que en aquel entonces tenía unos 10 años, porque dice que venía el cumpleaños número 15 de su hermana. Ya saben, pues bueno, popularmente se sabe que en México, no sé en otros países,
la fecha de los 15 años de una mujercita, una niña, es una fiesta muy, muy grande, se celebra. Y es conocido como los 15, ¿no? Vamos a unos 15. Recuerdo cuando era joven y vamos a unos 15, ¿no? Ya sabes que se ponía ahí. Vamos a enfiestar. Vamos a enfiestarnos. Y ella nos dice que en aquel entonces ellas no tenían papá. Entonces su mamá no tenía los recursos, pero le quería cumplir el sueño a su hija de hacerle su fiesta de 15 años. Dice que en aquel entonces una de sus tías en Estados Unidos la estaba apoyando económicamente. Le enviaba por ahí un dinerito para celebrarle a la sobrina la fiesta. Los dólares. Los dólares, exactamente. Entonces dice que igual la mamá empezó a trabajar más, a lavar ajeno, limpiar casas, todo con tal de hacerle la fiesta a su hija. Dice que la familia se empezó a unir. No faltó el tío que yo pongo los tantos cartones de cerveza, yo pongo esto. Mira, yo tengo un compadre que tiene un salón, puedo hablar con él y yo te lo dejo barato. Dice que todo estaba funcionando bien. Dice, ella nos dice que en aquel entonces la hermana que cumplía los 15 años estaba viendo en una de estas tiendas departamentales unas muñecas. Y es que para contexto de gente que no es de México, se sabe que en estas fiestas de 15 años, a la quinceañera, a la que cumple los 15, les dan una muñeca con la que normalmente se hace como un vals, porque representa esta transición de la niñez a una mujer, ya una persona que ya deja la niñez, y es como darle su último regalo. Su último juguete le llamamos. Su último juguete, sí. Exactamente. Entonces dice que van a esta tienda departamental y se dan un tope tremendo porque dice estaban carísimas. Y es que sí, o sea, son muñecas que no son juguetes. Normalmente las personas, las mujeres que les dan estas muñecas las guardan en algún momento y ya después dan miedo, porque sí dan miedo. Y dice que eran muy caras, muy, muy caras. Y dice que su mamá le dijo, es que tengo que buscarla en otro lugar. Y empezó a visitar algunos tianguis del Estado de México. Dice que fueron al estado, empezaron y encontraron una parecida a la que la niña quería. Parecida, de hecho era prácticamente la misma, pero sí tenía estos rasgos de que ya era un poquito vieja. Muy buen precio, la compran y se la llevan. Y es donde empieza la historia de terror. Porque dice, tal parece que este juguete trajo a la familia mala suerte. Las cosas empezaron a salir mal, principalmente con la fiesta. Dice que la estaban preparando con antelación, el salón que ya estaba listo les canceló. ¿Cómo? No sabemos. No estaban respetando el precio, no estaban respetando lo acordado. Cositas empezaban a pasar, desde las más simples como esas hasta las más fuertes, como que a la mamá de la quinceañera, también la mamá de la persona que nos manda la historia, a las semanas le detectan cáncer. Sí, o sea, fue algo brutal. Y dice que en esos días como que la fiesta ya no se iba a hacer. Pues imagínate una noticia de un cáncer, pues ¿cómo crees? O sea, no puede haber fiesta. Claro. Pero dice que su mamá le decía, no importa, yo voy a hacer la fiesta de mi hija. Mi hija solamente cumple 15 años una vez en la vida y lo voy a hacer, y mi enfermedad no va a ser pues prácticamente responsable o causante de que ella no sea feliz. Y la mamá se aferró. Uh-huh. Empezó ella su tratamiento. Dice, gracias a Dios, la hermana que tenía en Estados Unidos la estuvo apoyando más fuerte económicamente, y ella pues trabajando también, no esperando recibir todo, y las cosas iban sucediendo. Dice que había como que los niños que llegaban a la casa, ¿sabes? De la demás familia, le tenían miedo a la muñeca, no se querían acercar, sentían como rechazo. Incluso a veces los niños mayores la sacaban para espantar a los niños y hasta que le quitaban la muñeca. Siempre había un tema con esta muñeca. Parecía que cuando hablaban de cosas malas, por alguna razón, estas pláticas llegaban, es que esto pasó en tal fecha. Y cuando trajeron la muñeca. Y todo apuntaba a la muñeca. A la muñeca. Hubo una de las tías que es de México que dijo, ¿y por qué no la tiramos? Como si no pudiéramos comprar otra. Literal, corte A, la tía se va a su casa
O sea, dijo eso. Se va a su casa, trayecto a su casa, tiene un accidente en su vehículo. Afortunadamente no fallece, pero tuvo unas fracturas en clavículas y en la pierna. O sea, todo mundo empezó a tener este miedo y a pensar, es que es la muñeca. Incluso la tía de Estados Unidos, que estaba enterada de todo, le decía, es que ¿por qué no me dijiste yo te puedo mandar una o te puedo mandar el dinero para comprar una en México? Dice, pues es que pues, tampoco quiero cargarte la mano, ¿sabes? Pues de todo. Entonces ya toda la familia estaba como que en su mente de que este juguete les había traído mala suerte. Justamente lo que hablábamos. La fiesta parecía por momentos que no se iba a llevar a cabo, por momentos parecía que sí, pero cuando las cosas iban bien, algo ocurría. Y esto empezó a ser muy frustrante, muy frustrante. Y esta chica que tenía 10 años, imagínate, tenía 10 años cuando pasaba todo esto, ella llegó a decir que había ocasiones donde escuchaba como unos pasitos pequeñitos se escuchaban afuera de su cuarto. Dice, mi mamá dejaba la muñeca en la sala y siempre la encontrábamos en el patio o la encontrábamos en el comedor y siempre se encontraba en otros lugares donde no debería estar y en posturas que pues, ¿cómo? O sea, ellos se decían, ¿cómo es que está de esa manera? Siguió pasando el tiempo y ella dice que después de unas semanas, afortunadamente, se pudo concretar la fiesta de 15 años. ¿Pero qué tuvo que pasar? Llegó la tía de Estados Unidos, dice que ella llegó, tomó la muñeca, dice como en casa guisaban con fogón, que es ocupar leña, fuego, y ese día ella no lo pensó, llegó y al fuego. Obviamente viene este tema de que se está quemando y hay como un peste. Ellos decían que era como este plástico que se quemaba, que suele ser un aroma bastante fuerte, pero que apestaba mucho. Pero que afortunadamente a los días la fiesta se pudo concretar. Pero todo lo que tuvo que pasar y nadie se deshacía porque literalmente tenían miedo. Tenían miedo de que si hacían algo malo podría pasar. También me da gusto leer que después del tratamiento de la madre de estas niñas, logra vencer el cáncer. Logró vencer el cáncer. Entonces, al final, digo esto, 2008, imagínate cuánto tiempo. La persona que nos comparte la historia nos dice, en mi familia, y lo quiero leer textualmente, en toda mi familia se cree que la causante de todo lo malo era esa muñeca que fue comprada en un tianguis. La familia habla poco de esto. Entonces, no sé tú qué opinas de eso. Pues es que yo insisto, ¿no? Si es algo tan delicado, ¿por qué buscar algo que no va a ser nuevo? Sobre todo en el caso, ponle que le hubieran regalado algo de la prima. Si la prima ya tuvo los 15 años, ¿por qué no la de la prima? La de la tía, no sé, mínimo algo de la familia. Claro. Para que hubiera esa confianza. Pero ir a buscar algo así, no sé, a mí sí me perturbaría muchísimo tener un muñeco o un juguete ajeno. Que no sepas de manos de quién estuvo. Justo. Y fíjate que ahorita que estás contando acerca de cosas regaladas, pero yo te voy a hablar de otra cosa que ya de por sí, tú ya desde el principio dices, esto no está bien. Ok. O sea, a una de mis tías le regalaron una ouija. Ajá. Te estoy hablando de que esto fue en los 80s. Una de mis tías le regalaron una ouija. Que en aquel entonces era normal. Era normal. Era el juego de mesa familiar. Sí. Todos jugaban la ouija. Y no solamente en México. En muchos lugares del mundo. Le regalan la ouija y la lleva a la casa. Tuvieron muchas sesiones. Esta historia yo la sé por mi mamá. Ok. Ellas eran de que mi abuelo salía. Mi familia es grande. Uh-huh. Fueron 7 hermanos y mis abuelos. O sea, en total eran 9. También vivían ahí los bisabuelos. O sea, era una casa grande, muy grande.
en la Ciudad de México. Ellas, las hermanas, 4, junto con mi abuela, hacían las sesiones de Ouija. Unas nada más veían, otras jugaban. Pequeñas cosas. Si de verdad estás aquí, apaga la luz. La apagaba. ¿Que cómo te llamas? El amigo. Otros nombres, ¿no? Y ellas contactaban con espíritus que algunos eran que habían trascendido en el 85. O sea, había de todo. Wow. Pero aquí el gran detalle es este. Mi abuelo le gustaba mucho la bebida. Mucho. Y un día llegó tomado y estaban todas jugando. No era tan noche. 9, 10 de la noche. Ya dejen de estar jugando esa chingadera. Ni siquiera es real. ¿Cómo pueden creer en eso? Si de verdad eres tan real como tú dices, ya dirigiéndose a la Ouija, Ajá. quiero verte. Mi abuelo no sabía que podías conectar con muchas entidades, ¿no? Y simplemente yo creo fue la de la mala suerte. Híjole. La Ouija le contesta: te veo a las 12. ¿Dónde está la higuera? Porque tenían ellos una higuera, un árbol, Sí. grandísimo. Te digo, la casa era muy grande. Mis abuelos tenían dinero. Ok. Y mi abuelo, dentro de su borrachera, les dice no. De una vez. Te describo la casa de mis abuelos. Era, pues sí, como estas casas, como aquí donde estamos en el set. Ajá. Actualmente las casas las hacen que tú levantas la mano y alcanzas el techo. Así es. No, eran de esos de techos altos. O sea, los pisos eran bastante grandes. Así era su casa de ellos. Mi abuelo se sale de la casa y se sube al techo. Porque para llegar a la higuera, tenía que llegar ahora sí que por el techo. Llega, se acerca a la higuera. Y cuando está en la higuera, dice que él ve como si fuera un chango. Primero. Ok. Una entidad peluda, con los brazos muy grandes y todo. Que esa fue su primera reacción, pero que allí estaba entrando como en ¿esto es real o no? Ajá. Ignora el chango, voltea a ver la higuera. Dice que a la higuera le estaban saliendo manos y lo iba a agarrar. Wow. Él se bajó de un brinco, se le quitó lo borracho. Quiso romper la tabla, no pudo. Quiso tirarla, regresaba. Mi abuela lo que hacía era que la tabla la guardaba en uno de sus roperos, de esos roperos de los de antes. Sí, grandes. Ahí la guardaba. Pero no estaba en el cuarto de nadie. Ese ropero lo tenían aparte. Porque cuando iniciaron con eso, en la noche rasguñaban desde adentro. No manches. Y así los empezaron a espantar a todos. A todos. Había veces que a mi tía, la que lo trajo, que dormía con mi mamá, le jalaban los pies. O sea, a partir de eso, empezó a haber mucha actividad paranormal ahí. Un día, porque te digo, es más, mi abuela todavía, ella en vida hace muchos años, me contó que con esa ouija ella le intentó meter al boiler. No se quemó,
salía intacta. Y me consta que pasa eso. O sea, yo como una persona que he visto cómo no se queman ciertos elementos y dices, ¿cómo es posible si le estoy poniendo fuego? No pasa. Claro. Un día, una de sus vecinas llega con mi abuela y le dice, oye, Sara, mi abuela en paz descanse se llamaba Sara. Ok. Préstame tu ouija. Ten. Llévatela. Nunca regresó la ouija. Y nunca volvieron a saber nada de esa vecina. Ah, la bestia. Y es que cómo se conoce, ¿no? Que para deshacerte de esto, alguien Así como llegó. debe aceptarlo. ¿Por qué pasa esto? Pues es parte, yo creo, de que muchas entidades no tienen esa capacidad de poder entrar en ti si tú no lo deseas. Hasta cierto punto siento que tienen como una línea de ética, si lo quieres ver así, de no me voy o no me pego o no, incluso no te poseo si tú no me das ese chance, no esa entradita o que existe esa grieta para poder entrar. Yo así lo puedo ver. Claro, pero también hay entidades que lo pueden hacer sin ningún problema. Ok. O sea, mira, yo soy de la idea de que todos somos seres espirituales dentro de cuerpos humanos. Así es. Todos. Todos tenemos cualidades, todos tenemos dones, si lo quieres llamar así. Y por eso todos tenemos un arma muy poderosa, que es la boca. Uh-huh. Las palabras son un arma muy fuerte. Y a partir de ahí, puedes o no permitir que una entidad te haga daño. Qué fuerte lo que tú dices. Hay que tener mucho cuidado, y siempre lo he dicho, con lo que hablamos, incluso con lo que deseamos, lo que declaramos a los demás. Porque nuestra boca, dice incluso en la Biblia, que en tu boca existe el poder del bien y del mal. Puedes tanto bendecir como maldecir a alguien. Hay que tener, mucha gente no está consciente de esto. A mí por eso, de verdad que cuando mucha gente dice, es que yo quiero ver al diablo. No, ¿cómo crees? Yo quiero que si de verdad es real se me aparezca. O ya cuando están en su borrachera, le voy a poner unos guamazos, ¿no? Al diablo y todo. Se aparece. La cuestión es que ahora quizá tanta tecnología y todo no nos permite conectar de la manera que antes se hacía. Pero hay que acordarnos, tú también eres muy joven, pero yo creo que a nuestros abuelos les tocó cuando las mamás les decían, si no te portas bien te va a salir el diablo. Sí. Y los espantaban. Sí. Y no era de que a ver si pasa, no, los espantaban. Sí. A mí me tocó el coco, la chacala, que no sé ni qué es, pero sí me espantaban así también. A mí también me tocó que me dijeran eso. Y a muchos de los niños de mi generación, allá en los 90, los espantaban así. Mi papá viene de un pueblo que se llama Culco, uh-huh, en el Estado de México. Hasta apenas se está urbanizando. Okay. Antes era donde creció él, una zona no luz, no nada. Y esa historia que yo conozco de ahí es todavía de antes. O sea, imagínate, si de por sí antes no había nada. Uno de mis tíos, a mi bisabuela, se le puso muy grosero. Uh-huh. Y mi abuela lo regañó. Bueno, mi bisabuela lo regañó. Y no te salgas porque te va a salir el diablo. Se sale. Un perro negro lo regresa a su casa pegándole con la cola. No manches. Es que son esas historias a mí me vuelan la cabeza. Porque muchos dicen, es que eso pasa en lugares donde no hay urbanización. Y claro, estás en contacto, o sea, quitas todo ese ruido
Y no es que no se manifiesten allá, es que aquí lo percibes más. Es que además, ¿sabes qué pasa? Que es como nosotras las brujas. Si estamos en un medio, ¿qué por qué? Sería lo mismo, ¿no? O sea, claro. Si salen, porque sí hay cosas captadas real. Claro. No es cierto. Es falso. Porque no tendría por qué estar en televisión o en redes sociales. Así es. Yo he presentado casos de evidencias en televisión y en redes sociales captados por nosotros. Y de verdad es que no hay explicación lógica para ese tipo de situaciones. Es asombroso, amiga. Al final, todo este mundo, porque es un mundo en especial, obviamente va a sobrevivir. Quizá hasta yo me incluyo, vamos a sobrevivir más fuera del foco. Así es. Que donde todo el mundo se puede enterar. Justamente. Yo no estaba a favor jamás de... yo no quería ser la bruja de redes sociales. Cuando me pasó, te lo juro, estaba pasando por una situación tan complicada económicamente hablando. Me llegó trabajo y de alguna manera yo se lo pedí al universo. Yo no quería ser la bruja para estar en un foco. Yo no lo quería. Actualmente digo, lo agradezco, pero precisamente es esa parte, ¿no? Cuánta gente llega y te dice es que si está en el foco no es real, y lo mismo pasa. Así es. Con todo este tipo de cosas. Es son cosas asombrosas, amiga. Oye, te quiero contar otra historia. Esa historia es anónima. El equipo le puso un nombre a la mujer que nos comparte la historia. Justamente Teresa. Y esa historia no sé cómo empezarla, porque hay una persona en la cárcel. Hay cosas que siguen pasando que no tienen explicación. Y es un poco difícil de digerir, porque una mala jugada o algo malo que hagas, o mejor dicho, algo bueno que sea malo a final de cuentas, puede ocasionar un gran problema. Y necesito entender también tu punto de vista, porque de verdad esto es totalmente asombroso. Teresa nos da un contexto muy, muy amplio. Ella nos dice que tiene a su hija, Miriam, de 10 años. El papá de Miriam prácticamente las abandona y que ella estuvo con su hija todo el tiempo sola. Pero cuando cumple su hija a los 3 años, conoce a David. ¿Quién es David? David era visto como el padre o el padrastro, o el padre, mejor dicho, ideal de la niña y buen esposo. Hombre trabajador, una persona responsable, proveedor. Literalmente adoptó a esa niña como si fuera su hija. La protegió, la cuidó, creció. Vaya, un ejemplo de hombre hasta este punto, ¿sabes? Una persona que incluso la niña... para la niña no había otro hombre, papá, más que David. Se ganó a pulso ese título por todo lo que él había hecho. ¿Qué pasó? Se acercaba una Navidad. Nos dice la mujer que nos comparte la historia, Teresa, que desafortunadamente estaban atravesando una racha bastante difícil económicamente. David estaba empeñado en darle a su hija un regalo, pero él ya tenía 2 meses sin trabajar. Entonces él no quería romper la ilusión de que los demás niños en la escuela, ¿sabes?, llevaran sus juguetes y su hija no. Entonces él empezó a juntar por ahí un dinerito, a buscar por ahí, por abajo de la cama, en el ahorro, en el cochinito, con la familia, y juntó un dinerito, juntó 200 pesos. Y dice que le dijo, algo debo de comprar con esto. Y justamente lo hizo. Dice que fue a darse una vuelta al tianguis y quiso buscar algo que no se viera tan usado o que se viera todavía como nuevo.
Y así es como él compró una muñeca. Que esta muñeca nos la describen muy bonita. Y pues una niña de 10 años y todavía juega con muñecas, pues bueno. La lleva a la casa, a la niña le gusta, agradece. Y todo bien, todo en orden. ¿Qué empezó a pasar? La niña a esta altura, pues 10 años, todo el tiempo, pues bueno, traía su muñeca, porque todavía jugaba con muñecas. Pero hubo un cambio en la niña y Teresa nos los deja muy marcado. Una noche, o sea, todo ocurre con una noche. Dice, yo estaba lavando los trastes y de pronto escucho cómo la niña grita, como mi hija grita. Y después escucho a David gritar. Subo rápido para ver qué está pasando y mi hija está llorando. Y le veo aquí en la mejilla, le veo rojo. Le digo, ¿qué pasó? Y mi hija me dice, es que me pegó. David me pegó. Y ella nos dice, es raro porque él nunca le había pegado a la niña. Y le dije, ¿tú le pegaste? Y él dice, no, yo no le pegué. Y voltea a ver a la niña y le dice, sí, él me pegó. Y le dice David, no, es que lo que estaba haciendo Miriam, agarró la comida del gato y le metió tachuelas a la comida del gato. Entonces yo lo que hice fue quitar la comida y ella gritó, pero yo no le pegué. Y Miriam seguía diciendo, sí, tú me pegaste. Teresa dice que le creyó a su hija, que es lo que todos deben de hacer. Todas las madres, padres, creer a sus hijas. Le creyó a su hija. Y que bueno, más adelante te voy a dar el contexto, cómo termina esto. Dice que esa noche David durmió en el sofá. Se pelearon muy fuerte, ¿sabes? Salió el tema de tú no eres su padre, ¿por qué le estás pegando? Y eso igual provocó en él pues un choque así de cómo que no soy su padre. No le pegué, pero sí soy su papá. Bueno, pasó. Dice que esa noche fue el parteaguas para que todo esto pasara. La niña todo el tiempo traía, o sea, ya ni jugaba con la muñeca, pero solamente si estaba sentada en el sofá, la muñeca a un lado, ¿sabes? No es como una niña que juega con muñecas, sino que solamente la trae consigo para todos lados. Y decía que era su hija y le decía a su mamá que la tratara como su hija y empezaba. Entonces, la niña empezaba a tener estos cambios de comportamientos. Había momentos donde David dice, pues mi pareja iba por ella a la escuela, no quería que él fuera, no quería que se le acercara, empezaba a rechazarlo. Y yo hablaba con David, ¿qué pasó? O sea, la niña todo el tiempo te ha querido, todo el tiempo ha estado, te abraza, o sea, ¿por qué te está rechazando? Y David le dice, es que no entiendo, yo no estoy haciendo nada malo. Y las cosas empezaban a ocurrir de forma que no había explicación. Entonces dice que salía el tema a la mesa de, oye, ¿tú le pegaste a la niña? Y le dijo, no, la verdad te lo prometo y te lo juro. Yo vi cómo ella metió las tachuelas a la comida del gato y se lo estaba dando. Entonces yo lo que hice fue, sí, regañarla, quitarle al animalito la comida y ella empezó a llorar. Entonces empezaron a ocurrir. Dice que hubo otro incidente bastante extraño. Dice que estaban sentados en el sofá y nuevamente la niña gritó. Dice, esta vez llegué rápido y la veo en el piso. ¿Qué pasó? Antes de que David hablara, la niña dijo, es que me empujó. Me quitó el control de la tele, quitó mi programa. Y David le dice, no es cierto, ¿por qué estás mintiendo? Sí, tú me empujaste, me agrediste, ya no te quiero. Y dice que le empezó a decir, dile que se vaya de la casa, mamá. No lo quiero cerca, me da miedo. O sea, le empezó a decir un montón de cosas. Y David así como de, pero yo no hice nada. Y la mamá le dijo, pues sí. Habló con él y le dijo, si tú sigues molestando a mi hija, yo creo que tenemos que cortar esto, porque tú no tienes por qué hacer esto, por qué la maltratas, ella no está haciendo nada. Y empezaron pleitos muy fuertes con David. Y David decía, es que yo no estoy haciendo nada. Literalmente me siento o hago algo y ella de la nada empieza a gritar. Entonces Teresa es muy honesta y nos dice, es que yo no sé qué está pasando. Una vez, después de estos días, dice que David le dice, ven para acá.
Y fíjate lo que le dijo. Le dice, mira, yo todas las noches me preparo una agüita de limón, agarro un vaso de agua, le exprimo un limoncito, le echo azúcar y me hago una limonada, como le dicen, agua de limón, limonada. Dice, cuando agarro el vaso para tomarlo, le llega un olor extraño. Le llegó este aroma y bueno, lo que él nos dice que huele es este líquido para limpiar estufas, que es para quitar el sarro, que es como un tipo de ácido. Dice, estoy a punto de darle un trago. Ya era tarde, la niña estaba durmiendo y dice, ven, huélele las manos a la niña. Y olía exactamente a lo mismo. Y dice Teresa, es que yo no sabía qué hacer. Yo no sabía si David lo había hecho y había embarrado a la niña para que yo le creyera a él. O sea, estaba súper confuso todo. Pero él seguía diciendo y jurando, es que yo no le hago nada a la niña. Siguieron los pleitos, o sea, Teresa súper confundida, o sea, no sabía quién creerle. Y es que es bien difícil, o sea, yo lo entiendo perfectamente. O sea, digo, cuando no eres una persona que estás englobado en el tema espiritual, es un poco complicado. Pues no creo. ¿Crees? Ahí sí voy a discernir un poco yo. Fíjate lo que le termina diciendo más adelante, y es que esto ya es muy delicado. Porque le llegó a decir en una ocasión que estaban peleando, le dijo, mamá, dile que se largue de la casa, porque él me está tocando. ¿Te imaginas? O sea, esto ya son palabras mayores. ¿Y qué pasó? Una noche, igual está ella en la cocina recogiendo. David se supone que se estaba bañando y la niña en su cuarto, y de pronto la niña grita. Entra y lo único que le dice es dile que se vaya a la casa. David ni siquiera estaba con ella y le empezó a decir dile que se largue porque me quería tocar. Teresa dice que estalla obviamente en furia. Esa noche sacó a David de la casa. Lo sacó de la casa, le sacó su ropa, le dijo lárgate. Incluso antes de hacer todo esto también le habló a su familia. Abrieron una carpeta de investigación. David está en la cárcel. Hoy en día está David en la cárcel. Hoy. Pero aquí viene algo extraño. Y esto me lo dice su propia madre. Porque nos dice, a mi hija se le hicieron exámenes y mi hija no presenta médicamente señas de un tipo de abuso. Pero yo debo creerle a mi hija. Y es que técnicamente, pues sí, o sea, es lo que yo todo el tiempo digo en el podcast, créele a tus hijos. Pero este caso se me hace un poco distinto o muy distinto al resto. Es que no, hasta a mí ya me dio coraje. Es que por mera coherencia, o sea, ya ni siquiera yéndonos al lado espiritual, si estás viendo que tu hija le está metiendo tachuelas a la comida del gato, sí, ¿cómo vas a confiar aunque sea tu hija? Exacto. Mira, es una realidad que los papás van a querer a los hijos, sean como sean los hijos. Sí. Pero no por eso hay que negar lo que tenemos en la casa. No hacernos de la vista gorda, como dicen también comúnmente. Y mira, es que aquí ya yéndonos al lado espiritual, digo, porque si yo ahorita sacara, no, es que si me dio coraje, me hirvió la sangre esta historia. Lo que podía ser es que hay una entidad masculina que precisamente buscaba el tener a esa familia. Uh-huh. Ahora, a mí lo que me preocuparía más sería después qué le va a pasar a la mamá. Escucha esto, porque esto sigue. Esto sigue. Date cuenta. Nos quedamos en el entendido de que David está en la cárcel. Está en la cárcel. La familia de Teresa odian a David, o sea, lo tienen como lo peor, obviamente, por todo lo que se supone que está pasando. Ella nos dice que una noche estaba cenando con su hija, cada una en su lugar, comiendo, y la muñeca siempre al lado de la niña. Y dice que entró el perro. Pues el perro entra, ve que está cayendo residuos de comida, entra, y que la niña con una furia desenfrenada se bajó, le pateó el estómago al perro y lo empezó a insultar. Y él dice, hija, cálmate.
le dice pendejo animal. Y pero que, o sea, estos cambios sean tan extraños. Dice, ¿qué te pasa? Y le dice, es que nadie me entiende, ni tú, solamente ella. Ella es la única que me entiende. Esto se lo dijo. Pasaron muchas cosas, Diana, pasaron muchísimas cosas. La niña empezó a ser también muy distinta en la escuela, muy agresiva. Dice que empezó a enviar a su hija, obviamente, a instituciones para que vieran su tema psiquiátrico, y nos hablan de un diagnóstico. Existe un diagnóstico en la niña: trastorno explosivo intermitentes. Se supone que un caso así ya es bastante avanzado. Una persona que suele hacer cosas más allá de los límites normales por estos impulsos tan agresivos. Ella dice que su caso, o sea, hizo que estuviera su hija unos días internada. ¿Y qué pasó? Dice que ella estaba con su hija. Su hija en ese punto le escupía a ella, le decía mil cosas, porque estoy omitiendo una parte muy importante de la historia. Antes de llegar a este punto, tuvo una pelea con su hija, y en su arranque, dice Teresa, la verdad, en el arranque de ira, yo le arranqué la cabeza a esa muñeca. Porque al parecer era lo que le dolía. O sea, los castigos de te quito la televisión, no te dejo salir, no funcionaban. Es dame eso. Y eso fue lo que provocó que la niña estuviera pues prácticamente en esa situación. Qué bueno. Pero ahí te va lo más extraño. Porque hasta el final le dijo, tú no eres mi amiga y eres una mentirosa. Porque ni Jorge ni David son mis padres. Mi padre era otro. Y tú todo el tiempo le dijiste a Jorge que yo era su hija, hasta que encontraste a David. Teresa se quedó con la boca callada, porque dice, eso es verdad. Eso era verdad. Todo el tiempo le dije a ese hombre que era su hija, y no, era de alguien más. Ella actualmente, es que es algo que está ocurriendo hoy en día, no sabe qué hacer, siente mil culpas, no sabe si está bien que David esté o no en la cárcel, no sabe si lo que su hija tiene es una enfermedad, o sea, no sabe. Y es una historia que de verdad Dios, o sea, no sabía ni por dónde empezar, es muy larga, yo te la estoy contando súper resumida, pero es una cosa tremenda. No, es que, digo, por tantita humanidad ya debió de haber sacado a David de la cárcel. Por Dios, ahora sí que ya viste la calidad de persona que tienes como hija. Claro. Y sigues justificando, buscando que otra persona pague lo que tu hija es. Es un tema muy delicado, amiga. Muy, muy delicado. O sea, yo de hecho no supe si contar o no esto que está en el correo. O sea, yo lo leo y de verdad pocas veces me quedo así como, o sea, ¿qué se supone que hago con esto? O sea, alguien lo escribió, alguien lo envió. De ahí, o sea, no sé qué pensar, amiga. Pues te digo, a lo que he estudiado y a lo que he trabajado, pues es una entidad que al final lo que quiere es quedarse con esa familia. Ahorita la cuestión es que por cómo se está desarrollando y ahora ella también está poniéndola en contra de la mamá, o sea, la siguiente a la que va a intentar asesinar va a ser a su madre. Si ya lo intentó con el padrastro, ahorita que ya hay ese conflicto, lo va a intentar con la mamá y no va a medir. Ahora, obviamente, claro que esto se podría trabajar y se podría sacar adelante, pero ya estamos hablando de un tema quizás si no bien de posesión, sí de mucha influencia. Claro. Entonces, híjoles, sí se podría trabajar, pero sería muy doloroso para la hija. Y seamos realistas, cuando ya hay un punto de este tipo así, que hay tanta conexión, si al momento de realizar una liberación, un exorcismo,
va a quedar con secuelas. Nunca va a ser una persona espiritualmente normal. Es que eso sí es un tema muy fuerte. Yo me quedé sin palabras. Y sobre todo que Teresa, el nombre que nosotros le dimos a esta mujer, es ¿cómo supo? O sea, esto ¿cómo lo supo ella? ¿Cómo supo que, o sea, el tema de su padre? Son cosas que a ella le dan vueltas en la cabeza. Sigue viviendo con esta niña, sigue estudiando. O sea, aparentemente es un tema muy normal, no pasa nada. Pero son estas cositas que pasan dentro de la misma familia, que solamente ese núcleo familiar sabe. Y todo esto, supuestamente, por este juguete comprado, pues en un tianguis. Y al final sí estamos hablando no de un espíritu. Porque los espíritus no van y se meten contigo a saber quién eres. Claro. Estamos hablando de una entidad demoníaca. Qué fuerte. Masculina, demoníaca. Porque sí, dentro de los demonios sí hay... Claro, sí. Dios mío, me dejaste sin palabras también. No, yo es que yo no sé si diferenciar. Yo creo que en casita también que nos están viendo, por un lado han de traer el coraje y por otro lado también el pensar que como qué solución podría haber, pero es que sabes también cuál es el detalle, que al final por mucho, mira, cuando hay un exorcismo, no sé si tú lo sabías, pero automáticamente el alma de la persona va al cielo. Ok, trasciende. Ajá, y va a un lugar, bueno, llámalo paraíso, llámalo cielo, llámalo cualquier nombre que le quieras dar a ese espacio bueno, okay, después de trascender, como lo quieran llamar allá en casita. ¿Por qué? Cuando un demonio te posee, automáticamente es como tú estás absuelto de pecado porque no es tu culpa. Ok. En el caso de esta niña, no. ¿Por qué? Porque ella no está siendo poseída. Está siendo influenciada. Pero todo eso negativo que está haciendo, lo está haciendo por su propia mano. A mí lo que me llama la atención, ¿sabes? Es los cambios tan repentinos. O sea, una chica que, como cualquier hija con este padre, o sea, mucho amor, mucho cariño, y de pronto como que hay un desprendimiento. Claro. Esa transición a mí no me queda tan clara, porque digo, ¿cómo pasas de una situación A a una situación B totalmente contraria? Pues es que así es. Es que sí hay cosas que no tienen una manera de describirse. Ajá. Pero no es el único caso. O sea, los casos de exorcismos, bueno, de personas poseídas, vamos a llamarlo así, son así. Ajá. O sea, buscan lo que tú comentabas hace rato, una grieta, algo como puedan entrar y a partir de ahí joden a la persona. Qué difícil es este tipo de casos, amigo. Y en México todavía hay muchísimos. Antes del sismo del 19 de septiembre del 2017, si no mal recuerdo fue. Ajá. Todavía se seguían practicando exorcismos detrás de la iglesia que está en Bellas Artes. Eso no lo sabía. Porque no lo dicen. Pero esa iglesia era única y específicamente para liberaciones. Wow. A lo que iba con lo de que las almas, trascienden de una manera positiva, cuando tú sabes que un exorcismo no solamente es, pues te sacamos a quien traigas adentro y claro, tú estás bien. No, la gente puede morir durante el exorcismo. Y ha pasado. Y ha pasado. Cuando mueren es cuando pueden trascender.
Porque es como decir, ya diste lo que tenías que dar, luchaste, ya descansa. Pero pues hay muchos que deciden sobrevivir. Dentro de la brujería, hay una brujería que es muy polémica por usar la palabra católica, la brujería católica. Ajá. Pero de verdad que está tan conectada con todo esto que estamos platicando. Porque fíjate, no sé también si lo sabías, pero si bien invocas el nombre de Dios para un exorcismo, no es como lo vemos en las películas de ahora, como las que están en tendencia. Así es. ¿Sabes quiénes son los principales aliados para un exorcismo? Dentro de la creencia católica. ¿Los ángeles? ¿Los santos? Uno de ellos. ¿Miguel? San Miguel Arcángel. Porque él venció a Lucifer. Así es. Y otro que ni siquiera te imaginarás quién es. ¿Quién es? La Virgen. Ah, claro. Sí he escuchado que incluso Gabriel Amor menciona que los demonios insultan al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero no pueden insultar precisamente a María. No lo hacen. Porque de hecho, dentro de las escrituras, el día que la criatura que va a salir del infierno en el Apocalipsis la va a bajar a enfrentar la Virgen. Sí. La Virgen tiene un papel muy importante. ¿Qué mejor para enfrentar a una energía tan oscura, tan de bajo astral, tan de odio, que la entidad que representa el verdadero amor? El amor puro, ¿no? Porque ese es el verdadero amor. El amor de madre. Que la madre da a los hijos. Eso sí es cierto. Y estoy completamente con lo que tú dices. De hecho, una de las oraciones, ahorita me estoy acordando, más fuertes que las personas repiten cuando tienen ciertos ataques o manifestaciones y que frena así de tajo, tanto es o el Salmo 91 o algunos salmos o la Magnífica. Que la Magnífica es una oración precisamente a María, a la Virgen María. A María. Entonces eso, digo, toma mucho sentido para mí, obviamente dentro del contexto católico, dentro de esta creencia. Claro. Tiene súper coherencia para mí. Fíjate que yo te tengo historias de ouijas. Ok. O sea, ouijas porque a mí me encantan. Esta, no te voy a decir, ¡pum!, grandísimo. Uh-huh. Pero fíjate, yo compré una ouija un 31 de octubre. Hace unos 4 años. Ok. Yo solamente quería una ouija. Y allá en la Ciudad de México, en el mercado de Sonora, te quieren picar los ojos. Oh. O sea, piensan que no sabes, piensan que te van a... No todos los locatarios, digo, porque con muchos me llevo muy bien. Pero, o sea, hay muchos que te van a buscar encajar el diente. Me querían vender ahí una ouija, creo 6,000, 7,000 pesos, que son aproximadamente $350. No manches, muy caras. Muy caro. Un día yo navegando en Marketplace, ustedes saben que los teléfonos escuchan todo lo que hablamos. Nunca compré en Marketplace. Me sale una ouija. Ok. 300 pesos. Wow. O sea, $15. $16. Contacto a la persona. No, sí, te la llevo. Wow. Todavía yo dije, ahora, ¿por qué? Uh-huh. Ese mismo día llega, baja de su carro esta persona, me la da. Una tabla bonita y su lente. Uh-huh. Lente que a la fecha no sé dónde está. Bueno, le pago y me dice,
esta ouija ya viene lista para usarse. Y mi reacción fue, ¿por qué? No, mira, lo que pasa, Diana, yo soy satanista. Y en donde trabajamos junto con... Él le llamaba comunidad. Ok. Tenemos varias y las hacemos. Dice, solamente que tratamos de ser muy limpios. Uh-huh. Esta que te estoy dando a ti ya viene ritualizada todo. Dice, y precisamente la ritualizamos a través de tan. Y yo me quedé y dije, bueno, el tan, porque obviamente van a querer detalles. Algo con lo que yo no estoy a favor. A través de sangre de animales. Ok. ¿No? Y yo jamás he estado a favor de nada de eso. A pesar de que soy bruja. Uh-huh. Pero pues en ese momento ya la tenía. Ok. Y muchas veces, pues vaya, yo no la tengo para jugar. Yo la tengo para por cualquier situación mayor que a veces se tenga que presentar, ¿no? Llega, la meto a mi casa, todo normal. Una vez por cuestión laboral, precisamente porque estábamos investigando un caso de una persona que fue homicidio, pues a través de la ouija. Ok. Yo no soy tonta para trabajar. Sabemos que la ouija es un portal en general con el cual puedes conectar con muchas entidades, no solamente de bajo astral. También puedes hablar con la ouija, bueno, a través de la ouija, con ángeles. Es como un teléfono al azar. Es como un teléfono al azar. La cuestión es que lo más común que siempre va a estar ahí es algo oscuro. Algo hostil, claro. Entonces, esa vez yo me acuerdo, mi casa, tu casa, la Gracias. casa de la gente que nos está viendo, es de 2 pisos. Ese día yo protegí todo abajo. Se me fue por completo arriba. Yo abajo poniendo mis protecciones, inciensos, sellando con palo santo, un buen de sigilos, todo. Yo dije, aquí nadie me va a jugar chueco a mí. Cuando ya estábamos pues conectando en la sesión, arriba se escuchaba como alguien caminaba con tanta fuerza, pero de verdad pegaba con los pies al piso. Ok. Y quería bajar y no podía, y ese era su coraje. Ok. Cerré sesión, todo normal. Se vio lo que teníamos que saber. Realmente el caso no es prioritario, ¿no? No. O sea, fue un X. Sí. Pero después de eso, fíjate, yo en la casa tengo muchas cosas. Y sí tengo muchas entidades que yo le digo recolectando a lo largo de mi trabajo, porque prefiero tenerlos en un lugar seguro a que vayan y le hagan daño a alguien más. Y este es uno de esos casos. A mí actualmente no me espantan. Ya no buscan presentarse ante mí. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando hay gente en mi casa, tiro por viaje los espanto. Esa ouija, en específico, la primera entidad que llegó fue una niña. Una niña. Una niña, 6-7 años aproximadamente, blanca, tez blanca, cabello casi albino, que siempre pasaba corriendo. Pero, o sea, subía las escaleras y se metía a un cuarto. Un cuarto donde yo tengo un portal muy grande. Pero bueno, esa es otra historia. Llega esa niña.
se les ha presentado a varias personas, no solamente a mí. Llegó una señora, ya grande, vestida tipo de geriátrico, ya sabes, de esas batas blancas, Sí. grandes. Lo curioso es que aunque ella llegó con la ouija, no está exactamente en mi casa. Ok. Se pasó a la casa de mi vecina. Y siempre, fíjate, la señora que me ayuda a hacer el aseo en la casa, porque es claro que no limpio, siempre me dice: Diana, es que cuando no hay nadie en la casa de los vecinos, esta señora desde la ventana que da para donde yo lavo, se queda viéndome todo el tiempo. Qué feo, qué incomodidad. La señora que me ayuda con la limpieza no sabía que en esa casa no vivía una persona de la tercera edad. No. Hasta que me lo contó y yo le dije: ay, porque le digo comadre. Digo: ay, comadre. Pues, ¿qué cree? No hay ninguna persona de la tercera edad así asado. Llegó con la ouija. Híjole. Otra amiga, bueno, conocida, vamos a ponerle, porque amigos se cuentan con los dedos y te sobran. Así es. Ok. Después de que llegó la ouija, un día ella se queda a dormir en la casa. No era la primera vez que se quedaba. No sé qué habrá pasado, no sé qué habrá sucedido. Yo ya en eso ya no indagué. Nunca se volvió a quedar, porque esa noche le metieron un jalón de cabello, pero hasta la arrastraron fuera del sillón. Wow. O sea, bien tipo película de terror. Híjole. Ahí sí yo no te sabría contar esto, el otro, meterme en detalles, porque nunca se lo pregunté. Uh-huh. Mi hermano, el menor, a partir de que llegó la ouija a la casa, él siempre decía que veía una mujer asomándose de mi ventana. No manches. Y decía que era una bruja. Y fíjate, él ya es grande actualmente. Y luego se va y se queda en mi casa. Mi casa es a lo largo. Entrando está la sala, hasta el fondo está la cocina. De la cocina da hacia la azotehuela. Siempre cuando se queda él a jugar, cierra todo. Yo normalmente dejo todo abierto. Claro. Él cierra. Y en la cocina yo puse unas cortinas. Él va y cierra las cortinas. Una vez le pregunté: oye, ¿y por qué haces eso? Dice: porque cuando yo me quedo aquí solo, dice, yo nada más estoy viendo, o sea, dice, yo me siento aquí a jugar videojuegos. Y yo nada más empiezo a ver cómo en tu cocina Sí. empieza a pasar algo de un lado para el otro. Híjole. Se sale a la pues sí, donde va la lavadora, todo eso, se sale y entra y se agacha y de repente pasa por arriba y se vuelve a meter. Dice, y nunca viene. Dice, eso es lo que más me da ansiedad, porque siempre lo veo que está entrando, pasando, moviéndose, pero jamás viene. Dice, entonces prefiero cerrar. No manches. ¿Cómo es? No, digo, me causa tanta curiosidad como una persona como tú, que ya está acostumbrada a todo esto, a alguien que es nuevo. O sea, es el impacto de cada situación, como también llegamos a normalizar ciertos eventos. Y esto es pues muy eventual. Obviamente, conforme estás viviendo experiencias, las vas normalizando. Claro. No, y es que imagínate, yo fui de las brujas
que a mí me iban a visitar otras brujas en la noche. ¿Para atacarte? No. Hay una historia que nunca he contado como abiertamente bien qué pasó. Quizá te la puedo contar en este momento. Yo tenía un sillón. Ajá. Un sillón viejo que me regalaron. Ok. Era un día ya muy noche. Yo me dormí normal. Y son de esas veces que sientes tanto cansancio que, o sea, el ojo se cierra desde que pegas la cabeza a la almohada. Desperté como a las 2, 3 de la mañana. No estaba en mi cama. Estaba abajo, en el sillón, acostada boca arriba, totalmente desnuda. ¿Qué? Enfrente había de mí 3 mujeres. Muy altas. Eso sí, eran hermosas. Hermosas. Una de cabello negro, una rubia y una pelirroja. Así, las 3 con vestidos negros, pero vestidos negros tipo túnicas. Ok. De esas, yo suelo usar mucho ese vestido, que son amplios de las mangas, tipo Morticia. Ajá. Adams. Las 3 así traían esa etiqueta. Tú las veías y decías, a mí me gustan mucho los hombres, pero sé reconocer cuando una mujer es guapa. Claro. Bueno, mi reacción, obviamente me saqué de onda. Y mientras voy agarrando pues ahora sí que la sintonía de lo que está pasando, nada más se me quedaban viendo. Me quedé, yo creo, así unos 3 minutos nada más, viendo, analizando la situación, en lo que yo recuperaba todo porque ellas te absorben. Claro. Y cuando logro ya agarrar la fuerza para moverme de ahí, yo me levanto de ese sillón, subo las escaleras de mi casa. Las escaleras son de caracol. Uh-huh. Hay una parte llegando hacia arriba que puedes asomarte como para ver hacia abajo de nuevo. Ok. Cuando voy hacia arriba y me asomo, las 3 estaban volteando a verme y la pelirroja, que era la que quedaba más cerca de las escaleras, estira su mano para regresarme. No lo hizo, pero pude ver su mano. Todas las personas que hemos hablado acerca de este tipo de brujas, de estas entidades que son diferentes como a nosotras, Sí. describimos lo mismo. Manos gigantes, uñas gigantes, y la piel pareciera que es como si fuera tronco de árbol. Ah, ok. Arrugada. Ajá. Negra. Wow. Y yo así le vi la mano. Pues cuando llego a ver eso, mi reacción fue: síguete. Llego a mi cuarto. Sí. Lo cierro con seguro y le hablé a mi pareja. Ok. Le dije, ¿sabes qué? Acaba de pasar esto, esto y esto. No manches. Pero pues como también a veces, pues tú sabes, hay gente que no cree mucho en esto. Sí. En su momento mi mareado lo fue. Entonces, para mí era como si yo estuviera loca. Es que es lo que siempre piensan las personas cuando viven ese tipo de eventos. Es muy normal que la víctima piense todo el tiempo, es que o sí pasó o no pasó o lo imaginé, porque sabes que la mayoría de personas no te lo van a creer. Y es cuando uno empieza a decir, ¿sí lo viví realmente? ¿O fue un sueño? ¿O lo imaginé? Pero a veces ese tipo de experiencias son más reales de lo que la gente se puede imaginar. De hecho, yo te voy a ser honesta. Hoy te estoy compartiendo porque me dijiste, vamos a hablar de esto. Claro. Yo hace tiempo yo ya me había prometido a mí que no iba a compartir ya mis experiencias
Porque tristemente ya me pasó que cuando lo empecé a hacer, empezaron a burlarse de mí. Ok. No me importa que se burlen, pero yo quiero que si algún día comparto algo con alguien, sea con una persona que va a valorar. Muchas gracias. Lo que les estoy diciendo, ¿no? Muchas gracias. Nosotros valoramos mucho ese tipo de historias. Les damos la seriedad que deben de tener, porque algo que a mí me queda muy claro, y esto lo he dicho, o sea, esto es un acto de buena fe en general, porque mucha gente nos escribe una historia. O sea, de verdad, si supieran la cantidad de personas que nos mandan su historia, o sea, es impresionante. Entonces nosotros, bueno, yo no soy brujo, lo he dicho muchas veces, no tengo ese don, tal vez despierto, pero yo sí ejerzo de la buena fe, decir, le voy a creer a las personas. Digo, te lo dije hace rato, hay historias que dices, no manches, esto, pues parece que no, pero hay muchas historias como las que se han platicado que les damos, o sea, yo las creo y les doy ese peso de buena fe, decir, le creo a las personas, pero sobre todo porque las personas como tú viven una experiencia fuerte y se la callan por mucho tiempo. Incluso es peor contarlas, porque te ganas desgraciadamente en la sociedad una etiqueta que a veces te acompaña para toda tu vida. Sí, la típica de que estás loca. De cual te metes, puta, pues, o sea, ¿sabes? Y debo de decirlo, sí estoy loca, pero no por mis historias. Claro. Si no, créanme que estaría peor. Sí. Pero imagínate, o sea, dentro de... a mis cortos años, digo, porque me considero muy joven todavía para todo esto, el haber coincidido, yo ya vi dragones, en viajes astrales bajé al infierno, o sea, tantas cosas, pero precisamente es eso, las compartes y ay, a veces es bien complicado. Te voy a decir algo bien loco. Me tocó ver un clip donde hablaste de los dragones. Yo admiro mucho los dragones. Están también muy satanizados por el tema judio-cristiano, me queda claro. Muchas veces se hace referencia al diablo como el dragón. Está el Leviatán, que también es un dragón. Pero yo creo que es algo relativo. Los dragones, y también haciendo una investigación, por ejemplo, en el otro lado del mundo, por ejemplo, en China, en Japón, si tienen la creencia de que si tú eres una buena persona, el dragón no precisamente simboliza algo malo. O sea, puede cumplirte incluso hasta un deseo. Digo, hay muchas series, no voy a decir cuál, ¿verdad? Ya lo saben, que si reúnes ciertas cosas te llega un dragón y te cumple un deseo. Pero, digo, eso es una caricatura, un anime. Fíjate que el otro día yo he estado analizando, porque a partir de esa situación que tuve con ese dragón, a mí me pasaron muchas cosas muy buenas. Porque yo hasta lo estoy asociando, que digo, el día que te vuelva a ver es porque algo muy bueno viene para mí de nuevo. Claro. Porque fue una racha muy buena la que tuve a partir de que lo vi. Me puse a estudiar un poco y dije, yo cuando lo vi como una serpiente con alas. Y analicé y dije, en México sí hay una serpiente con alas. Así es. Sí existe. ¿Y por qué nos olvidamos de ella? Así es. Es como ahorita, ya que empezamos a hablar de esto, ¿no? A México yo siento que climatológicamente, sismos, agua, falta de agua en otros lados, o sea, porque en unos hay de sobra, en otros lados no hay. Toda esta valla tan feo que es porque los mexicanos nos olvidamos de nuestros dioses. Fíjate que es una parte bastante, para muchas personas, controversial, para otras muy importante, porque aunque a las personas religiosas les duela esto que voy a decir, son nuestras raíces. Son nuestras raíces, eran las creencias de nuestros antepasados, era lo que se creía, sí, hoy predomina una religión. Pero es lo que siempre va a estar en México. Exacto, o sea, eso siempre va a estar. Siempre. Siempre. Sí, porque aunque sí existe una religión que predomina, esa religión, recordemos cómo llegó
pues con la llegada de otras personas que tenían otras cosas en la cabeza, creían en otras situaciones, se crea la llamada evangelización. Pero en México era... México, o sea, la frase de México mágico no es a gratis. ¿Has escuchado cuando vienen artistas con shows muy grandes? Digo, ahorita con Shakira no tocó, pero se vio muchísimo con Taylor Swift, que vino tuvo como 5 fechas en el GNP, ahí en la Ciudad de México. Sus fans lo que hicieron, porque estábamos en temporada de lluvia, es que fueron directo a algunas, a donde encontraron, si no mal recuerdo, creo que es el lago de Texcoco, que encontraron la imagen de Tlaloc. Sí. Fueron a dejar ofrendas hasta allá. Y otras fueron ahí, que es el Museo de Antropología e Historia, creo que es donde lo tienen, y le dejaron también ofrendas. No llovió. Wow. Estando en temporadas de lluvias, o sea, lograron fuertísimas. Pues no te vayas muy lejos. A mí me tocó una vez de niño presenciar un acto bastante peligroso hasta la fecha, los voladores de Papantla. Y recuerdo que yo estaba con una de mis tías y me dice mis tías, ¿quieres ver algo asombroso? Le digo, ¿qué? Dice, mira arriba, mira el cielo. Y se veía súper despejado. Y dice mi tía, va a llover. Y yo volteaba al cielo y veía las estrellas, estaba súper despejado. Y le dije, no creo. Y me dice mi tía, estas personas van a hacer que llueva ahorita. Y yo dije, digo, yo era un niño, ¿verdad? Pero corte A, empieza, pues porque al final de cuentas es un ritual. Se ocupa la flauta, se ocupan ciertos elementos y estas personas van subiendo y van haciendo ahí sus cosas. Digo, con mucho respeto, lo digo así porque no sé cómo se llaman, discúlpenme, sus rituales. Y es impresionante, en serio fue impresionante ver cómo se empieza a llenar el cielo de nubes y empiezan a caer las gotitas de agua. Y yo dije, es que, wow, o sea, te digo, yo un niño como que le cuesta mucho entender esto. Digo, a mí se me hizo algo mágico, pero son cosas que pasan, existen. Las puedes ignorar, puedes decir que no, pero no por eso dejan de pasar o dejan de ocurrir. Es una cosa bien interesante, amiga. Ya estamos sobre la recta final y yo quiero contar una última historia, retomando el tema inicial. Esa historia es, bueno, es triste. Es muy triste. Y es que lo comparte esta es anónima, es completamente anónima, la comparte un hombre que nos dice que en el 2018 fue con su novia a un viaje a Egipto, ya que su novia pues le gusta mucho el tema incluso extraterrestre, alienígena, y visitar, ¿sabes? Este tipo de lugares, ver las pirámides de Giza, es algo, una experiencia muy fuerte e interesante para los amantes del fenómeno no humano. Y dice él, que de hecho no hay un nombre para él, dice, la verdad, yo no creo en nada, o al menos yo no creía en nada. Y una vez pasando por estas tienditas que son como mercados, dice, había como estas tienditas de recuerdos y se le hizo bastante interesante pasar por una donde había como objetos de regalo, pero más al fondo había una repisa de cositas que se veían como usadas. Dice que le llamó la atención. Era una caja de madera y la voy a describir, la tengo que leer. Dice, con un cristal en la parte frontal. Dentro de esta cajita habían 3 objetos. Una piedra con inscripciones y figuras de personas vestidas con túnicas egipcias, un pequeño cáliz que se veía como de cobre y un collar con una piedra opaca en el centro, negra. Dice, me llamó la atención. Dice, porque bueno, es raro encontrar este tipo de cosas, o sea, tan simbólicas. Y sobre todo lo raro es el precio. Normalmente en la zona turística te inflan los precios enormemente. Y se le hizo muy extraño que costara muy barato. Dice que eso lo lleva y le pregunta a su guía, que hablaba un poco de español, un poco de inglés. Y su guía le dijo algo que él lo tomó
como una completa tontería. Dice, se lo enseñó al guía y el guía le dice que esto era algo inusual. Le dijo, esta caja tiene una maldición. El cristal que tiene está agrietado porque lo que está adentro quiere salir. Y él me dice, yo no pude evitar echarme una carcajada y decir, qué tontería. ¿Y a quién crees que se lo llevó? A su novia. No, a su mamá. Dice, mi mamá es una persona hiper religiosa, de esas religiosas, y lo dice él, de las que te ve viendo una caricatura y te dice que es el diablo. Una mujer muy religiosa. Ya me imagino cómo va a desarrollarse esa historia. Llevas prácticamente el león a donde hay carne. Exactamente. Dice que la lleva, dice, pero, y lo vuelve a decir, pero porque para mí esto no es real, o no era real. Dice, se lo llevo a mi mamá, lo contenta, lo recibe, dice que es. Dije, no, pues un recuerdo de Egipto, no pasa nada. Dice que le dijo, ay, todavía le hizo el comentario, ay, hijo, mira, ahí los del equipaje en el aeropuerto parece que azotaron tu maleta, mira cómo viene agrietado el vidrio frontal. Ah, no te preocupes, mamá. Lo puso. Dice que la casa de su mamá es esta casa, la típica casa mayor donde van los niños, los hermanos, ¿sabes? O sea, todo el tiempo hay esta vida. Uh-huh. En una ocasión, dice, estaban todos reunidos, la mamá estaba limpiando y acomodando las cosas, se caía al piso la caja. Se rompe y se le salió un montón de polvo, de ese como humo, no sé, que dice, era raro porque como que hubo una reacción química. Hubo como un humo, mi mamá estaba limpiando y dice, y lo respiró y empezó a toser. Dice que me pidió todavía perdón, dice, hijo, discúlpame, me trajiste esto, ya lo rompí, perdóname. No, no pasó nada, la caja no se rompió, solamente se rompió el vidrio de la cajita. Echó las cositas otra vez ahí, la cerró y la volvió a colocar. Y como película, las cosas empezaron a cambiar. Principalmente dice que los niños pequeños, dice, los hijos de mis hermanas, cuando iban a visitar a mi mamá se quedaban en la entrada. Principalmente uno, el más pequeño, Toñito de 4 años. Él no quería entrar a la casa. No quería entrar. Todo el tiempo le decía a mi hermana, dice que veía a un hombre lastimado. Un hombre que tenía vendas, lastimado. Y dice que le daba mucho miedo. Dice, la verdad nosotros, dice, yo no creo o no creía en nada de esto. Y le decía, hijo, déjate de cosas. Eso no existe, es tu mente. Mi hermana dice que es un poco más creyente. Como que sí le dio pues ese peso, esa seriedad. Y esto era como el parteaguas porque pues prácticamente nunca había ocurrido algo. Pasaron los días, dice mi mamá, empezaba a decir que se sentía mal. Se empezaba a cansar mucho y empezaba a tener muchas pesadillas. Había situaciones donde ella mencionaba que no se podía levantar, tenía dolores muy fuertes en la espalda, en ciertas partes de la columna, y pues fue al médico, todo normal. Lo único que le dijeron es que ya no estaba en edad de hacer tantas cosas. Le dijeron, señora, usted pues ya no haga tantas cosas, dedíquese a descansar. Pero algo extraño empezaba a ocurrir, Diana. Dice que su mamá, que le encantaba ver televisión, las novelas, había momentos donde decía que por lapsos dejaba de ver. Estaba viendo la tele o estaba leyendo y empezaba a ver muy borroso. Y así poco a poco, hasta que la señora fue perdiendo la vista. Dice, una vez, dice, yo estaba en el trabajo, recuerdo que una de mis cuñadas me habla. Le digo, ¿qué pasó? Dice, ven, es que tu mamá está mal. Si llego a la casa rápido y veo que mamá está llorando, ¿qué pasó? Y ella simplemente dice, es que yo no puedo ver nada, no veo. Se había caído. Dice, la llevan al doctor y es donde le dan un diagnóstico. Iniridia, que se supone que es un tipo de enfermedad en el iris que también te provoca pues ceguera. Entonces fue algo raro porque dice, una persona con cataratas y ese tipo de cosas como que lo va desarrollando y se nota este desarrollo, ¿no? Este progreso. Pero esta señora en una semana fue perdiendo la vista. Y dice, y ya tenían que ir mis cuñadas a cuidarla y
Nadie pensó en un tema paranormal en ese punto. O sea, es una señora, ya está grande, ¿sabes? Está perdiendo la visión, se está enfermando. Lo vieron normal. Claro. Es la edad. Exacto, tal cual. ¿Qué siguió ocurriendo? Dice, otra vez sonaban esos comentarios de los sobrinos que decían que veían algo. Y sobre todo Toñito, que todo el tiempo hablaba del hombre lastimado. Porque tenía 4 años, solo decía que estaba lastimado, porque dice que le daba miedo, que parecía que estaba lastimado. Es lo que le decía a sus papás. Pero el detalle es que en este momento las personas como la mamá ya necesitaba quien cuidara de ella. Entonces dice, se quedaban mis hermanas o mis hermanos o mis cuñadas y todo el tiempo les daba miedo porque decían que la mamá durante la noche le decía que hablaba. Dice, es que la señora habla de noche. Son las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Estás tranquilamente dormido o dormida y escuchas que una persona está hablando en la habitación. Dice que se levantan y se dan cuenta de que la señora... ¿Y era la mamá? Está hable y hable y hable y hable. Pero la mueven y despertaba y así de, ¿por qué me despiertas, no? Señora, es que este está hablando. ¿Qué hablaba? No lo sabían. Pero parecía que hablaba un tipo de idioma. Por la forma, o sea, no es palabras incoherentes. Era como si tuviera una conversación con alguien. Estuviera en oratoria. Exacto, pero era una lengua, era un tipo de idioma clarísimo. Dice que seguían pasando los días y las cosas se iban poniendo un poquito más feas. Ella llegaba a decir que veía a un hombre con, vamos a llamarle en palabras coloquiales, un desencarnado. El problema es que toda la familia decía, mamá, no puedes ver, ¿cómo es que lo ves? Decía, no lo sé. Simplemente es lo único que puedo ver, a él. Entonces esto empezaba a preocupar más y más a la familia. La señora se encerraba en su cuarto, la escuchaban hablar sola o la escuchaban llorar. En una ocasión, y esto es muy triste porque dice en una ocasión, una de las hijas dice que le encuentra en su cuarto, estaba desnuda la señora, pero se estaba arrancando el cabello. Se arrancaba por pedazos, por mechones, el cabello. En ese momento rápido le hablan a los hijos, la visten, ¿pero qué está pasando? Y la señora no sabía qué decir, no sabía qué contestar. Dejaba de comer por mucho tiempo. Decía, es que esta señora literalmente puro líquido. Entonces había a veces ocasiones donde la tenía que internar, o sea, porque no quería comer. Se bajó de peso. Una serie de situaciones. Ellos no sabían qué estaba ocurriendo. Y esa vez que la encontraron en el piso arrancándose el cabello, se quedó internada. Se quedó en el hospital porque decía, es que solamente por medio de esta vena es como la pueden alimentar y cómo la pueden hidratar, porque la señora dejó de comer. Se puso flaquita, delgada y más débil, no hablaba, no veía, y esto se fue poniendo muy, muy mal. Esa historia tiene un final muy triste. La señora fallece, desarrolló un tipo de anemia y al tiempo se le desarrolló un cáncer. Se le desarrolló leucemia. Desafortunadamente la señora muere en un hospital. Dice que el hijo que nos cuenta esto, dice que él no estuvo sus hermanas, y dice que sus hermanas le decían que en este lapso donde estaba en agonía, peleaba con algo. O sea, como que se enfrentaba con algo y que movía la cabeza, o sea, pero estaban en una habitación de hospital, no había nada, pero que ella peleaba con algo y lo seguía, o sea, como que sí veía algo, hasta que simplemente dejó de vivir. Esa persona nos dice al final, esa caja la terminamos destruyendo, se destruyó, pero eso no cambió absolutamente nada. Él nos dice, me arrepiento y me siento culpable porque siento en el fondo que eso que yo le di a mi mamá sí era algo con un tema espiritual,
pero mi falta de creencia en eso me llevó a cometerlo. Es una persona que a lo que me escribe está completamente arrepentido, pero ¿hasta dónde te puede llevar la falta de creencia? Y es que hay un dicho muy popular que dice, si no crees, está bien, pero respeta. No hay más. Qué tan difícil es podernos mantener al margen de las cosas, ¿no? Es muy curioso. Hace mucho que no hablaba yo de descarriados. Estas entidades fueron humanas. Claro. Pero llevan tanto tiempo en este plano astral que ya olvidaron quiénes eran. Y por eso se descartan. Ahora, lo más curioso aquí era una maldición. Algo en su momento, mucho antes de la señora, algo cuidaba esta caja. Estamos hablando de magia egipcia. Imagínate. Una de las magias más poderosas de todo el mundo. De las más viejas también. Sí. Este descartado debió de haber sido una persona que en su momento hizo mucho daño en vida. Porque para ser encomendado a cuidar eso, es porque era una persona peligrosa. La verdad a mí, digo, sí me entristeció mucho el saber de que hubo una consecuencia, una pérdida humana. Una persona que, como dicen aquí, ¿no? Ni la debía ni la temía. Su hijo le lleva algo y ella con toda la confianza y vaya, todo el amor lo recibe. ¿Te imaginas? Deja tú lo de eso. Lo que muchas personas en casita se han de estar preguntando: ¿por qué si ella era muy creyente? Justo. Y hay una respuesta muy sencilla. Vamos a suponer que tú y yo, tú eres una persona súper creyente de la iglesia. Uh-huh. Y yo no lo soy. El demonio puede elegir a uno de los dos. Te va a elegir a ti. Porque si a ti te logra afectar, te logra consumir, es una burla para Dios. Así es. Si lo hace conmigo, no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque ella no cree. Ojo, este es un ejemplo, porque yo sí creo en Dios, ¿eh? Claro. Pero si la persona que es más entregada a la iglesia es la que puedo tener, me voy a ir con ella. Pues es un tipo de profanación también. Una burla. Es una burla. Una burla. Por eso es que esa entidad pudo con tanta fuerza. Y ahí ya estamos hablando hasta de mezcla de creencias. Claro. Porque la señora era católica y lo que le llegó no fue algo católico. No. O que tuviera que ver. Fue de otra cultura. Claro. Muy diferente. Y ahí es donde nos damos cuenta que al final todas las religiones y cultos sí llegan a coincidir en un punto y que son reales todos. Que así como existe el Maestro Jesucristo, que sí existió, así como existió Buda, también existió Isis. Sí. O sea, así como también existe Zeus. Todo conecta. Todo conecta. ¿Qué frase para terminar este episodio, amiga? Híjole, me la pasé con los pelos de punta desde el principio al final. ¿Cómo te la pasaste tú? Me encantó. La verdad es la primera vez que me ponen en situaciones así tan complicadas. Sí. Porque más allá de solamente estar platicando, y yo creo que también allá los que nos están viendo lo han de haber sentido, se pusieron en nuestro lugar. Claro. Y en el lugar de las personas de las historias. Sobre todo eso. Y todavía no suelto el de la segunda, No suelto a David. Ay, ese caso sí está muy fuerte. Muy, muy fuerte. No sé qué decir de ese caso, de verdad. Yo me quedé sin palabras. De hecho, lo vuelvo a repetir. Dudé si contar esto o no contarlo. Porque hay cosas que de verdad, no sé, o sea, no hay una explicación. Pocas veces yo me quedo así como de ¿qué hago? O sea, yo todo el tiempo, como lo dije, yo siempre le he dicho, créele a tus hijos, cree lo que digan tus niños, tus niñas, pero hay
Digo, este caso tan en particular que dices, Dios mío, o sea, estoy pecando por creer o por no creer, o sea, estoy entre la espada y la pared, como decimos, ¿no? Ni todo es rosa, ni todo es verde. Así es. Amiga, muchísimas gracias. Antes de irnos, por favor, recuérdanos tus redes sociales. Claro que sí, me encuentran en redes sociales como Secreto de Bruja, excepto en Instagram como @secreto.debruja. Es la única donde hay punto. Por favor, asegúrense de que sí sea yo a quien están siguiendo la cuenta con los números, porque hay muchas cuentas falsas que se hacen pasar por mí. Nunca falta eso. Y buscan estafar a la gente. Entonces, asegúrense que sean las cuentas, pues obviamente con mayor número de seguidores. Claro. Y también los invito a que me puedan escuchar mi música mágica. Hago música. Qué genial. A través de Spotify, Apple Music, YouTube Music, donde ustedes gusten. Lo encuentran como Dianita Secreto de Bruja. Perfecto. Amiga, nuevamente muchas gracias. Familia, gracias a todos los que llegan hasta el final. Ya saben que me caen bien todos los que terminan los episodios. Y una última cosa más, se me olvidó. Para consultas, trabajos, sí los hago, pero únicamente a través de mi página web, secretodebruja.com. Qué bueno que nos dices, Diana. Muchas gracias, familia. Gracias a todos. Y no olvides que aquí te dejo un adelanto de lo que Diana nos va a platicar allá en la otra página, en nuestra página web, donde está nuestro contenido seguro, nuestro contenido exclusivo. Allá te esperamos. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima. Chao. Empiezo a escuchar debajo de mi cama ruidos como de un animal caminando hacia la ventana. Híjole. Porque yo dije, a mí nadie me va a contar cómo es una bruja. Yo la voy a ver. Lo que dejó esa bruja en la casa lo empezó a ahogar. No en sueños. La vida real. En la vida real. Todos en el pueblo sabían quién era la bruja. Todos en el pueblo sabían quién iba a buscar a los niños en las noches. Todos sabíamos desde un principio quién iba a buscar a mi hermano y se lo quería comer.